Buenas, mi compañero Anton Campos y mi persona Xochitl Victor presentaremos la práctica del curso de sensores sobre un motor DC y un sensor Hall. Para el diseño del circuito se utilizó una resistencia de 10 kiloohms, un potenciómetro de 2 kiloohms, un Arduino Uno, un sensor Hall y un motor DC. En este caso, en la figura 1 al lado derecho se muestra el diagrama del circuito, donde, en modo de resumen, las patillas unidas del encoder eran las tierras, las terminales 3 y 4 del encoder se conectaron a las entradas digitales del Arduino. Así también, la patilla 5 del encoder se conectó a 3.3 puertos del Arduino y la patilla 6 del encoder se conectó a la patilla central del potenciómetro. En el caso del potenciómetro, una patilla va conectada a 5 voltios. Como mencioné, la patilla central va conectada pues tanto a la patilla 6 del encoder como a una terminal analógica del Arduino, que en este caso fue la terminal a cero. Porque esto va a permitir medir la resistencia del potenciómetro. Y en el caso del sensor Hall, este se conectó una patilla a 5 voltios, la otra es tierra y la otra va a una terminal digital. Y también en el caso de la resistencia, pues una va conectada a 5 voltios, que es la alimentación, y otra va conectada pues a la misma patilla digital del sensor Hall. En este slide se muestra una foto del circuito armado donde se debe destacar que a través de corte láser se hizo un círculo que es el que se muestra que está en el eje del motor y ahí se pegó lo que es el imán. Esto para que creara un campo magnético que fuera detectado por el sensor Hall. Por otro lado, aquí se muestra un video del funcionamiento del motor. En este caso, se observa que si se varía el potenciómetro, la resistencia del potenciómetro, pues varía la velocidad de giro del motor. Entonces ahí se está aumentando, por ende aumenta la velocidad de giro y al disminuirla, pues se observa que el eje del motor gira a menor velocidad. Aquí podemos observar la programación que se utilizó en el Arduino. Del lado izquierdo tenemos las variables iniciales. En este caso tendremos el encoder que nos manda una señal digital y la resistencia. Por otra parte tenemos la programación, la cual nos permite en primer lugar conocer los valores del encoder comparándolos con los valores anteriores. Seguidamente, realizando un cálculo matemático, se obtiene la frecuencia del encoder y además la cantidad de flancos, los cuales se van a ir sumando. Una vez obtenido esto, también obtenemos la resistencia utilizando un rango, en este caso el potenciómetro, de 0 a 2000 y se imprime dicho valor. Con esto obtenemos un set de datos que se ven en la tabla 1, donde se muestra la resistencia y la frecuencia que el encoder detectaba de giro. Podemos observar que al graficar estos datos se obtiene una cierta tendencia lineal. Eso sí, cabe destacar que faltan ciertos datos intermedios. Esto se debe a que la sensibilidad que tiene la resistencia con la frecuencia del motor es muy alta, por lo que se logran capturar más datos cuando el motor está girando poco o cuando está girando mucho. Aquí podemos observar los datos que nos da el puerto serial. En este caso obtenemos la frecuencia, la cantidad de flancos que lleva en ese momento y el valor de resistencia al potenciómetro. Podemos observar que conforme va pasando el tiempo, el programa es capaz de detectar cuántas vueltas ha dado el potenciómetro. En la primera imagen se ve que va de 3 en 3, ya que la frecuencia es de casi 3, y en la segunda imagen se ve la otra parte.
De conclusiones tenemos que fue posible crear un circuito regulador de velocidad de giro a través de un potenciómetro. Además que se pudo determinar los flancos de este giro mediante el uso de un encoder. En este caso no se pudo utilizar el sensor Hall debido a que no nos presentaba ningún valor. Esto puede haber sido por muchos motivos. Uno de ellos puede ser la colocación del sensor, otro puede ser la programación. Otra cosa es que el potenciómetro no permite encontrar el punto de saturación debido a la resistencia que este poseía.